Estábamos sentados en nuestros escritorios, discutiendo un caso abierto, cuando sonó el teléfono. Ed y yo intercambiamos miradas. Él asintió y contestó la llamada. Era nuestro informante, quien nos dijo que Mario Luciano estaba en la ciudad. Mario era la persona que habíamos estado buscando durante casi un año. Podríamos haberlo metido en prisión por el asesinato de un empresario local, y había sido un objetivo buscado en todo Estados Unidos. Esta era la primera vez que teníamos alguna pista sobre su paradero. Ed, mi compañero, y yo lo discutimos y decidimos montar un operativo con el informante. Si él lograba esto, se le retiraría el cargo por posesión de 1 kilogramo de sustancias prohibidas. Ed lo llamó de vuelta y le explicó los términos del acuerdo. Él aceptó y se puso en contacto. Luciano se hospedaba en un Marriott en el centro, intentando establecer conexiones locales. El informante insinuó que tenía acceso a un gran proveedor que quería expandirse en nuestro mercado. Como esperábamos, Mario picó el anzuelo, y quedamos atrapados. Ahora que la trampa estaba preparada, lo único que quedaba era activarla, de manera limpia y fácil. Establecimos una reunión con la gerencia del Marriott y les explicamos nuestro plan. Les aseguramos que no habría disparos ni peligro para sus huéspedes y enfatizamos que nadie debía saber sobre nuestra operación para no alertar al objetivo. La gerencia estuvo de acuerdo y comenzamos a desarrollar un plan. Al día siguiente, regresamos al Marriott para prepararnos para el operativo. A través del informante, llamamos a Luciano, pidiéndole que bajara para encontrarse con algunas personas que podrían hacerle mucho dinero. El informante insistió en que la reunión tuviera lugar en un espacio público, no en una habitación, mencionando que Luciano se sentiría más seguro discutiendo negocios allí. La historia involucraba a un gran proveedor que buscaba un distribuidor local, y Mario, como se esperaba, aceptó reunirse. Dijo que bajaría pronto. Nuestro plan era detenerlo pacíficamente tan pronto como saliera del ascensor. Según nuestra inteligencia, lo más probable era que estuviera desarmado, y lo tuvimos en cuenta en nuestra estrategia. Bloqueamos las puertas y las escaleras para minimizar el tráfico y las posibles interferencias. Aunque no anticipamos complicaciones, queríamos ser cautelosos. Ed y yo tomamos posiciones a la derecha de los ascensores que conducían al 20º piso, mientras que los oficiales uniformados se quedaron a la izquierda, fuera de la vista. 3 oficiales estaban listos para realizar el arresto. El informante se fue y esperamos a nuestro objetivo. Luciano debía llegar en cualquier momento. Ed y yo señalamos a los oficiales para confirmar que estaban listos, luego nos acomodamos en nuestras posiciones, nuestras pistolas enfundadas pero sin trabar, preparados para actuar si era necesario. Observamos cómo la flecha del segundo ascensor cambiaba de dirección hacia abajo. Ya casi era el momento. Señalé a los oficiales uniformados y señalé al indicador. Ellos asintieron en comprensión. Ni Ed ni yo pensamos en comprobar la dirección del restaurante, suponiendo que estaba cerrado por el receso de la tarde, un error que oficiales experimentados como nosotros no debíamos haber cometido. Del restaurante, un hombre y una mujer salieron, dirigiéndose hacia los ascensores. Él tenía el brazo alrededor de su hombro, y su cabeza descansaba sobre él, una pareja de amantes, presumiblemente dirigiéndose a su habitación. Ed me dio un codazo, llamando mi atención sobre ellos, justo cuando se abrieron las puertas del primer ascensor. Entraron. Sin pensarlo, me adelanté al área abierta cerca de los ascensores, visible para cualquiera dentro. La mujer llamó mi atención. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió como si fuera a gritar, y extendió la mano hacia las puertas, tratando de evitar que se cerraran. Pero era demasiado tarde. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a ascender. Ed maldijo, enojado de que yo hubiera arruinado su plan. Me empujó a un lado,
se posicionó y señaló a los oficiales uniformados para prepararse para el segundo ascensor. Yo me quedé paralizado, atónito por lo que acababa de suceder. El segundo ascensor se abrió, y Ed y los oficiales arrestaron al hombre dentro, llevándoselo detenido. Mientras tanto, yo me senté en el vestíbulo, incapaz de moverme. Seguía sentado allí cuando Ed se acercó a mí. Vamos, compañero. Sé que es difícil, pero tienes que recomponerte y hacer tu trabajo. Vamos, yo lideró. Necesitamos procesarlo y enviarlo a la celda mientras lo tenemos. ¿Lo viste? No podía decirlo en voz alta. No podía hacerle esa pregunta. Sí, amigo, lo vi, respondió Ed, interrumpiéndome. Nos vamos de aquí ahora mismo. Será mejor que no estés aquí cuando ella baje, ¿sabes? Asentí, me levanté y lo seguí hasta el auto. Me senté en silencio mientras él nos conducía de vuelta a la estación. Mi mente estaba dando vueltas. Acababa de presenciar algo que nunca esperé, y me dejó completamente afectado. Me sentía mareado, me dolía la cabeza y mi garganta se apretó por la emoción. Mi mundo se había desplomado sin previo aviso. Cuando llegamos, salí del coche y mostré mi placa al oficial en la entrada de la estación. Él se apartó para dejarme pasar. Era tarde, y me había tocado un caso justo cuando estaba a punto de irme a casa por la noche. Me había quedado tarde terminando el papeleo, y para mi desgracia, fui el que contestó el teléfono. Eso me convirtió automáticamente en el investigador principal del caso. Al principio, pensé que tal vez era lo mejor. Ahora vivía solo en una pequeña y miserable habitación en un vecindario deteriorado. Los demás tenían familias, esposas e hijos esperándolos en casa. Yo ya no estaba en esa categoría. Que se vayan a casa con sus seres queridos. Yo podía manejar esto. Llamé a mi compañero, Ed, para informarle sobre el caso, pero le dije que se quedara en casa con su familia. Yo me encargo de esto, le dije. Puedes unirte a mí mañana. El caso me llevó a un pequeño apartamento de 3 habitaciones, el doble de grande que el mío. Seguí la pista de los oficiales uniformados hasta la última habitación a la derecha. Era el dormitorio de la víctima, que ahora yacía medio en el suelo y medio en la cama. Cuando entré en la habitación, estaba vacía, excepto por mí y el cadáver. Comencé a examinar la escena, la posición del cuerpo, los muebles, la manta, todo. Esto era lo que hacía, lo que sabía hacer bien. Incluso sin mucho análisis, estaba claro que este hombre había muerto desangrado. Oye, Cross, ¿cuándo podemos mover el cuerpo? Preguntó una voz. Era Harry Finney, el asistente del forense. Por lo general, trabajaba el mismo turno que yo y se había visto atrapado en este caso de la misma forma. Harry ya había terminado sus revisiones preliminares y estaba esperándome. Perdón, Harry. Esta noche estoy solo. Estaba a punto de salir cuando llegó esta llamada. Qué suerte la mía, ¿verdad? Déjame terminar aquí y te avisaré cuando termine. Harry suspiró, pero esperó pacientemente. ¿Cuál es la hora de la muerte? Pregunté. Por lo que puedo decir, lleva muerto unas 3 horas, más o menos, respondió Harry. 2 disparos, uno en el pecho, el otro en el estómago. La causa de la muerte es la pérdida de sangre por la herida en el estómago. Eso es obvio, pero la autopsia lo confirmará. Aquí está su billetera. Se llama Sean Trent. Este es su apartamento. Tiene 28 años, está soltero. No se encontró dinero en efectivo, y le falta el reloj y varios anillos.
Se pueden ver las marcas en sus muñecas y dedos donde los quitaron. Entendido. Gracias. Recorrí la habitación, buscando cualquier cosa fuera de lugar, algo inusual que pudiera destacar. Después de unos minutos, estaba a punto de rendirme cuando noté una pequeña etiqueta sobresaliendo del bolsillo superior de la víctima. Saqué un par de guantes del bolsillo, tomé unas pinzas y coloqué la etiqueta en una bolsa de evidencia. Esto iría con Harry y el cuerpo al departamento forense. Después de otros 5 minutos de examinar la escena, terminé. Le dije a Harry que podía llevarse el cuerpo y le entregué la bolsa de evidencia. Asintió y se puso a trabajar. Me acerqué a Clancy, el oficial uniformado a cargo, y le dije que empezara a interrogar a los apartamentos de este piso, así como los de los pisos superiores e inferiores. Dijo que ya había comenzado y que tendría un informe en mi escritorio por la mañana. Los forenses acababan de llegar cuando me iba, y les dejé saber que yo era el investigador principal del caso. Ellos recogerían evidencia y me darían una lista completa más tarde. De vuelta en la oficina, comencé con el papeleo: nombre de la víctima, hora de la muerte, causa de la muerte, lugar de la muerte, mi nombre como investigador principal, Harry como forense, todo lo necesario para abrir oficialmente un caso de homicidio. Este era mi mundo, la división de homicidios de la ciudad de Plattsburgh, Nueva York. Nuestra oficina ocupaba el último piso de un edificio de 3 plantas que había sido un almacén. No era glamoroso: suelos de madera, techos altos con vigas expuestas, ductos de aluminio para calefacción en invierno y refrigeración en verano. Las ventanas se abrían, lo cual era una bendición durante los meses de calor, pero no era cómodo, y eso era intencional. La incomodidad nos motivaba a estar fuera en el campo. El primer piso albergaba a los oficiales de patrullaje, mientras que el segundo piso era hogar de unidades especiales y oficinas administrativas, gente que generalmente evitaba. Después de una hora en mi escritorio, reuní toda la información que pude encontrar sobre Sean Trent. Mi acceso policial reveló sus finanzas y antecedentes criminales. Era un ladrón menor sin trabajo, sin tarjetas de crédito, sin cuentas bancarias. El apartamento estaba alquilado por una semana. No se listaba la dirección anterior, y el teléfono era un modelo barato de prepago. No había nada valioso en los armarios, y no había señales de entrada forzada, aparte de la billetera y el reloj desaparecidos. Esperaría a ver qué revelaba la búsqueda de puerta a puerta y si el equipo forense encontraba algo, pero ya sospechaba que este caso acabaría en la pila de los no resueltos. Terminé lo que pude, apagué las luces y el ordenador, y me fui a casa. Por lo general, bajaba los 26 escalones hasta el primer piso, pero hoy, el cansancio pudo más. Tomé el ascensor de carga, que funcionaba la mayoría de las veces. Me llevó al primer piso, donde estaban los oficiales de patrullaje, en 1 minuto y medio, el doble de rápido que caminando. Estaba tan cansado que lo único que quería era llegar a mi apartamento y tomar una ducha, caliente o fría, no importaba. Subí al sedán de policía que había estado usando, que más bien se sentía como mi propio coche que cualquier otro vehículo, y conduje la corta distancia hasta el apartamento que había alquilado. Después de aparcar, subí las escaleras, revisé mi buzón y encontré solo unos pocos anuncios y un documento que parecía oficial y sabía que era de mi abogado. Tentado de tirarlo todo a la basura, me resistí y coloqué cuidadosamente el documento sobre la mesa mientras desechaba el resto. Me dirigí al baño y me metí en la ducha, dejando que el agua caliente recorriera mis hombros y cuello adoloridos. Me quedé bajo el chorro el tiempo que pude, hasta que el agua empezó a enfriarse. Envuelto en la gran toalla esponjosa que había traído de casa, caminé hacia la única habitación que servía como mi salón, comedor y cocina. Me senté en el sofá, tratando de despejar mi mente, pero el silencio no duró mucho. Con un pesado suspiro, me levanté y tomé el sobre oficial.
Lo miré por un momento, temiendo su contenido, pero finalmente encontré la voluntad de abrirlo. Rasgué el borde, dejé caer un pedazo del sobre al suelo y saqué los papeles adjuntos. La primera página era una contrademanda de mi esposa. Pasé las páginas adjuntas, echando un vistazo a los motivos que el abogado había listado, y me reí amargamente. Era todo una tontería, ¿qué más podía esperar? Tiré los papeles sobre la mesa de café y me recosté, mirando al vacío. Sus acusaciones sonaban una y otra vez en mi cabeza. ¿Abandonar a mi familia? ¿Crueldad emocional? ¿Qué clase de tontería era esa? Ella fue la que empezó todo esto. Me engañó con ese idiota, Jeffrey Trustle. Fue él quien la tentó, quien la llevó a traicionarme. ¿Qué esperaba que hiciera después de eso? ¿Y yo soy el que acusa de abandonar a la familia? ¿Abuso emocional? Decirle cuánto la odiaba por lo que hizo fue un abuso, fue la verdad. Me quedé allí otros 5 minutos, hirviendo de rabia. Mi irritación secó las últimas gotas de agua en mi cabello mojado mientras me sumía en mis pensamientos. Cuanto más pensaba en ello, más enojado me ponía. Tomé el teléfono y marqué su número. Seguramente, estaría con su amante ahora, pensé. ¿Dónde estaban los niños mientras ella hacía esto? Por supuesto, creía que no haría algo así delante de los niños. Pero de nuevo, tampoco pensé que me engañaría. Estaba a punto de colgar cuando ella contestó. Su voz era suave, un poco jadeante, como si hubiera estado corriendo o haciendo algo más. Mi mente inmediatamente conjuró imágenes que me enfermaron. Hola, Carol. Acabo de recibir tu contrademanda de tu abogado corrupto. Me sorprende que no obligaras a tu amante a redactarla por ti. Suena a su estilo. Quería hablar contigo sobre esto, pero parece que interrumpí tu pequeña sesión de amor. Debiste haber estado en ello por un rato si todavía estás sin aliento. Espero que los niños no estén cerca cuando engañas a otro hombre. Detente, Peter. Detente ahora mismo, ella espetó. Su tono era agudo, pero había algo defensivo en él. Estaba en el garaje tratando de arreglar la máquina que controla la lavadora y secadora. Están rotas, y necesito lavar la ropa. Mi madre tiene a los niños. Y por última vez, no tengo un amante, y tú lo sabes. No, Carol. Yo no lo sé. Sé lo que vi. Estabas en el Marriott con él. Los vi juntos, abrazándose en el vestíbulo, esperando el ascensor. Vi cómo subían a su habitación. El hecho de que me vieras allí y corrieras a casa no cambia nada. Pete, no. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicar. No es lo que pensabas. Sí, estaba con él. Sí, íbamos a subir a su habitación. Sé que se veía mal. Pero no pasó nada. Nada pasó solo porque yo estaba allí. Si no hubiera estado, ¿qué habrías hecho entonces? Nada. No me crees, pero te estoy diciendo la verdad. No habría hecho nada. No te creo, Carol. Estabas lista. Sé cómo te ves cuando estás lista para ello. Después de 13 años de matrimonio, no me insultes pretendiendo que no lo sé. Pero no habría sido hacer el amor, ¿verdad? Solo habría sido íntimo. No, Peter. No. Tienes que creerme. Estaba tentada, sí. Lo pensé. Pero no lo hice, y no lo habría hecho. Te amo, Pete. Amo a nuestra familia, y eso me habría detenido. Tienes que creerme. No haría nada con él, nada.
Lo siento, Carol, pero no comparto la fe repentina en ti que pareces haber encontrado. Esta no fue la primera vez que estuviste con este cretino. Es obvio que se han encontrado más de una vez, de lo contrario, no estarías tan cerca. Él se ha vuelto demasiado cómodo contigo, eso estaba claro. Suspiré amargamente antes de continuar. De todos modos, te llamé para decirte que voy a luchar contra esta contrademanda, y me aseguraré de que tu abogado se atragante con ella. Pete, por favor, vuelve a casa para que podamos discutir todo. Cometí errores, pero no tantos como crees. Nunca te he engañado, nunca. Tienes que dejarme explicarme y lo que crees que viste. Por favor, Pete, vuelve a casa. Piensa en los niños. Lo siento, Carol, pero fuiste tú quien no pensó en mí o en nuestros hijos. Tú empezaste esto, y lo terminaremos. No seré tu felpudo, y maldita sea, no compartiré contigo con otro hombre. Pero espera, ¿hubo otros hombres? Y en general, ¿los niños son incluso míos? Ahora tengo muchas preguntas, Carol. Preguntas que nunca pensé que tendría que hacer. Te confié completamente, pero ahora ni siquiera puedo confiar en que me digas la verdad. Hice una pausa, mi ira aumentando. Y lo que es peor, no fui el único que te vio. Mi compañero y un montón de uniformados también estaban allí. En ese maldito ascensor. Abrazándose. ¿Quieres adivinar cuántas personas saben sobre ustedes dos ahora? Adiós, Carol. Colgué, temblando de ira. Me incliné hacia adelante, apoyando la cabeza entre las rodillas, e intenté calmarme. Dios, como policía, debería haber sabido mejor que perder el control así. Pero esto no era solo trabajo, era personal. Y dolía. Me concentré en mi respiración, ralentizándola hasta que el mareo disminuyó. Pero el agotamiento y las náuseas permanecieron. Menos mal que no había cenado, ni siquiera recordaba la última vez que había comido, pero no importaba. No tenía estómago para la comida. No lo había tenido desde que comenzó esta pesadilla. Al día siguiente, llamé a un lado a mi compañero, Ed Prentice. Ed no era solo mi compañero, también era mi mejor amigo. Habíamos pasado por la academia juntos, servido en patrulla juntos y puesto nuestros ojos en convertirnos en detectives juntos. Conseguí mi placa primero, pero cuando Ed obtuvo la suya, nos convertimos en compañeros. Teníamos estadísticas sólidas de resolución de crímenes, algunos casos de alto perfil bajo nuestro cinturón, y éramos considerados los mejores del departamento. Lo necesitaba ahora. Escucha, Ed. Sabes lo que estoy pasando con Carol, ¿verdad? Necesito información, y la necesitaba ayer. Quiero que los uniformados presionen al estúpido, que lo hagan arrastrarse de rodillas frente a mí. Quiero que sienta el calor, pero no de una manera que pueda rastrearme. Él sabe lo que necesito saber. ¿Puedes hacer eso? Ed me dio una mirada comprensiva. No digas más, compañero. Me encargaré de ello. Dame un par de días, y no sabrás lo que te golpeó. El tipo ni siquiera podrá ir al baño sin romper alguna ley. Y, Pete, sabe que todos estamos de tu lado. A nadie le cae bien él, ni siquiera a los chicos. Trustple es un abogado astuto, y todos lo saben. Hablaba de Jeffrey Trustple, el hombre que había sorprendido con Carol. Era uno de los abogados en su firma, y el hombre que había arruinado mi vida. En el mejor de los casos, Trustple era un cazador de ambulancias, en el peor, una serpiente. Defendía a la escoria de la tierra, torciendo las reglas a cada paso. Ninguno de nosotros lo respetaba. Ahora,
Había cruzado mi camino, y no tenía idea de con quién se estaba enfrentando. Tenía formas de atraparlo, y pronto aprendería eso de primera mano. Mira, Pete, agregó Ed, con hesitación, sé que no es asunto mío, pero Ellen habló con Carol. Ella me dijo que Carol lamenta lo que hizo. Ellen piensa que solo cometió un terrible error y se siente terrible por ello. Tienes razón, Ed, no es asunto tuyo, respondí bruscamente. No me importa si Ellen y Carol hablan. Pero no puedo confiar en nada de lo que Carol dice. Ni a mí, ni a Ellen, ni a nadie. Y deberías tener cuidado con lo que crees. Ed se sonrojó, dándose cuenta de que había cruzado la línea. Sabiamente dejó el tema. Volví al trabajo, concentrándome en los informes forenses de mi caso. Desafortunadamente, no había mucho en qué basarse. Sin embargo, según entrevistas a testigos, varias personas habían visto a alguien llamado Willie Jude corriendo desde el edificio del apartamento inmediatamente después de escuchar un ruido fuerte. Parecía que Willie había metido la pata a lo grande. La etiqueta que había encontrado en el bolsillo de Sean Trent en la escena del crimen contenía parte de una dirección en el distrito de almacenes de la ciudad. Era la única pista sólida que teníamos. Ed y yo aseguramos una orden de arresto y comenzamos a buscar a Willie. Tomó la mayor parte del día, pero finalmente conseguimos una pista. Estaba escondido en un edificio abandonado en la misma área que la dirección en la etiqueta. Llamamos al equipo SWAT y nos movimos para detenerlo. Después de una breve y fútil lucha, Willie se rindió, sollozando como un niño. De vuelta en la estación, lo lanzamos a una sala de interrogatorios. Lanzando una moneda, Ed ganó la oportunidad de liderar el interrogatorio. En poco tiempo, Willie se quebró. Confesó que él y Sean habían estado discutiendo sobre una estafa que estaban ejecutando. Sean había desfalco un par de cientos de dólares, y Willie lo descubrió. Cuando lo enfrentó, Sean se negó a devolver el dinero. Las cosas se intensificaron, y Willie sacó un arma. Se desató una pelea, y el arma se disparó. Sean aún estaba vivo y gritó fuerte, lo que aterrorizó a Willie. Entrando en pánico, disparó de nuevo, silenciándolo de una vez por todas. Willie luego agarró todo el dinero de la billetera de Sean, junto con un Rolex falso y algunos anillos, antes de huir de la escena. Corrió directamente al escondite donde eventualmente lo encontramos. Mientras Ed grababa la confesión, yo escolté a Willie a una celda y lo procesé. Se tomaron sus huellas digitales, se catalogaron sus pertenencias y, por supuesto, se añadieron algunas atractivas fotos de fichas al expediente del caso. Una vez encerrado por la noche, volví a mi escritorio para terminar el papeleo. Este caso, inicialmente destinado a la pila de casos sin resolver, se había resuelto en menos de 24 horas. No está mal. Reflejaría bien en nuestras estadísticas. Resolver estos asesinatos más pequeños siempre traía una cierta satisfacción. A la mañana siguiente, realizamos una rueda de identificación. 3 testigos identificaron positivamente a Willie como el hombre que vieron correr desde el apartamento de Sean. Con el testimonio ocular y una confesión, teníamos pruebas irrefutables. Mientras cerraba el caso y despejaba la pizarra de evidencias, Ed subió desde el ascensor de carga. Ed siempre evitaba el trabajo extra cuando podía. Si yo caminaba, él tomaba el ascensor. Si yo perseguía a un sospechoso, Ed daba una vuelta a la manzana en coche. Mientras yo tomaba café, él tomaba una dona. Así era él. Ed se dejó caer en la silla de interrogatorios junto a mi escritorio, cruzando las piernas y poniendo las manos detrás de la cabeza. Solo quería informarte, comenzó con una sonrisa, el señor Trust tuvo un día difícil. Primero, parece que su luz trasera estaba rota,
y la etiqueta de su matrícula era ilegible. Lo multaron por ambas infracciones. Y no lo vas a creer, cruzó la calle fuera del paso de peatones. Una de nuestras chicas uniformadas lo vio y le puso una multa de $50. No pude evitar sonreír. Le di un 5 a Ed, quien se rió en respuesta. Dale 2 días a este ritmo, añadió Ed, y estará aquí el viernes para hablar contigo. ¿Qué le vas a decir? No lo sé todavía. Aunque quiero escuchar la verdad. Necesito que me cuente todo sobre él y Carol. De una manera u otra, lo descubriré. Tal vez quieras apartar la vista cuando lo haga. Sabes que tengo problemas de visión, respondió Ed guiñándome un ojo. Es hora de ir al médico. A veces simplemente no veo nada. Se alejó, saludando casualmente mientras murmuraba algo sobre una cita médica. Ahora era el momento de hablar con Carol y escuchar su versión. Mi intuición me decía que mentiría descaradamente. Los instintos de detective no se apagan, y los míos me decían que ella estaba asustada y tratando de encubrir sus huellas con mentiras. Había visto este comportamiento demasiadas veces. Era hora de jugar a ser abogado, para acorralarla oficialmente y hacerla revelar la verdad. Después del trabajo, recordé que Ed había mencionado tomar un par de cervezas. Me dirigí al bar donde normalmente pasábamos nuestro tiempo libre. Durante las siguientes 2 horas, me relajé con los colegas. Traté a los oficiales con una ronda, lo que mejoró mi reputación con ellos. La charla eventualmente se centró en Trustl. Circulaban rumores de que el abogado corrupto estaba pasando un mal momento, y parecía que mañana no iba a ser mucho mejor para él. Más tarde esa noche, llamé a Carol y acordamos encontrarnos el jueves por la noche en su casa para hablar. Ella estaba desesperada, rogándome que fuera de inmediato. Seguía mencionando a los niños, diciendo que me extrañaban. ¿Les dijiste por qué no estoy en casa? Pregunté fríamente. Ella se echó a llorar, pidiéndome que no les dijera lo que había hecho. ¿Por qué no? Desafié. Porque no puedo simplemente decirles que fue un malentendido de una situación inocente. Su llanto se intensificó. Escucharla era agotador. Estaba demasiado exhausto para esta conversación y la corté. Solo espera hasta el jueves, le dije, colgando el teléfono. Ella no sabía dónde estaba, y usé el bloqueo de números para que siguiera sin saberlo. Tampoco respondí mi celular, y finalmente, dejó de intentarlo. A la mañana siguiente en el trabajo, Ed se unió a mí con malas noticias sobre nuestro caso de asesinato. El abogado del tipo presentó una moción para desestimar la confesión, dijo Ed. Afirma que obligamos a Willie a hablar bajo coacción. Está alegando que lo intimidamos con armas y le amenazamos con dispararle si no confesaba. Si desestiman la confesión, todo el caso podría derrumbarse. Maldición, murmuré. ¿Qué tenemos aparte del testimonio ocular? ¿Algunas huellas? ¿ADN? Nada sólido del apartamento, admitió Ed, pero Willie mencionó dónde tiró el arma durante su confesión. Tenemos una bala de la víctima, solo necesitamos encontrar el arma. La encontraremos durante una inspección rutinaria, dije sombríamente. No podemos usar oficialmente su confesión como pista. Hagamos que los oficiales de patrullaje registren la zona en busca de objetos descartados. No mencionen armas. Tú y yo nos uniremos a ellos. Ed y yo salimos con la patrulla para buscar. Willie dijo que tiró el arma en un basurero en su camino al coche. Conocía bien la zona y dividimos las áreas de búsqueda. Ann y yo tomamos los basureros más cercanos a la escena del crimen, turnándonos para hurgar en la basura. Era mi pasatiempo favorito, revisar la basura.
Fue alrededor del mediodía cuando uno de los oficiales de patrullaje nos llamó. Había encontrado el arma, y coincidía con la utilizada en el asesinato. Inmediatamente la enviamos al laboratorio criminalístico, asegurándonos de seguir meticulosamente la cadena de custodia. Con esta nueva evidencia, obtuvimos una orden de registro y registramos el apartamento del sospechoso. Dentro, encontramos una caja de municiones consistente con el arma, junto con un cuaderno que detallaba las estafas que él y Sean habían estado llevando a cabo. Todo fue documentado, recolectado y registrado con notas detalladas en nuestros diarios. Solo quedaba esperar los informes de huellas y balística. Alrededor del mediodía, llegaron. Las huellas en el arma coincidían con nuestro sospechoso, y las balas eran consistentes con las recuperadas del cuerpo de la víctima. Teníamos el caso cerrado. Ed y yo nos reunimos con el teniente, quien contactó a la fiscalía. Presentamos las pruebas, el arma, las huellas, el informe de balística, el cuaderno, las declaraciones de testigos y los resultados de identificación. El caso era sólido, y el fiscal confirmó que Willie sería acusado de asesinato en primer grado. Mientras tanto, mi grupo de apoyo seguía haciendo la vida miserable para el señor Trustbull. Parece que su registro de vehículo se había perdido misteriosamente en el sistema, dejando su coche sin placas. La situación empeoró cuando un oficial notó las placas faltantes y asumió que el coche podría haber sido robado. Cuando Trustbull lo verificó, estaba furioso, realmente no había placas. Insistió en que habían estado allí el día anterior, pero el oficial simplemente se encogió de hombros y le puso una multa por no registrar el vehículo correctamente, sospecha de robo de coche y resistencia al arresto. El coche fue incautado, y la evidencia fotográfica respaldó cada reclamo, sin placas, sin prueba de propiedad y una imagen fija de Trustbull levantando el puño en aparente frustración, lo que podría interpretarse como un comportamiento amenazante. Para el jueves, la presión sobre Trustbull era palpable. Estaba a punto de explotar. Hice saber a Ed que podría detener esta pesadilla con una palabra, pero sería mi palabra contra la suya si intentaba acusarme de orquestar el acoso policial. Y si presenta una queja, añadí, quién sabe qué tan peor podrían ponerse las cosas para él. Ed sonrió. Mensaje recibido y ya transmitido, respondió. Después de que terminó mi turno, estaba listo para ver a Carol. Ed y yo paramos a tomar una cerveza primero, y le conté lo que planeaba hacer. Me deseó suerte, luego me envió a escuchar las mentiras que esperaba que Carol contara. Estaba casi seguro de que intentaría convencerme de que esto fue un incidente aislado, un lapsus de juicio. Tal vez diría que su jefe la había acosado y ella había sucumbido a su encanto. Cualquier cosa para absolverse de culpa. Un poco sobre Carol. Conocí a Carol hace 13 años en una fiesta de Navidad organizada por la oficina del fiscal del distrito. Era para detectives como yo y otros que trabajaban de cerca con la oficina del fiscal. Los que asistíamos no éramos policías de calle, manejábamos casos que requerían colaboración con los fiscales. La fiesta estaba animada, y yo me estaba divirtiendo cuando la vi, de cabello rojo, piernas largas y con curvas que llamaron inmediatamente mi atención. No pude apartar la vista. En ese momento, estaba soltero y no salía activamente, pero ella cambió mi opinión en un instante. Estaba con una amiga rubia, de pie frente a un grupo de 4 o 5 chicos que claramente intentaban coquetear con ellas. Conocía a la mayoría de los hombres y también sabía que muchos de ellos tenían esposas o novias. Observaba, curioso, haciendo apuestas en mi mente sobre quién podría tener suerte. Entonces, la pelirroja dijo algo, y los chicos desaparecieron de repente, dejando a ella y a su amiga riendo. Lo que sea que hubiera dicho, claramente tocó una fibra sensible. En un momento, nuestras miradas se cruzaron, y fue el comienzo de un romance breve pero apasionado.
Carol trabajaba como secretaria en la oficina del fiscal, asignada al departamento general. Su trabajo consistía en ayudar con casos de sobrecarga o juicios de alto perfil. Estaba formándose como asistente legal y aspiraba a trabajar para un abogado privado o una firma prestigiosa. Sus colegas la respetaban y adoraban. Rápidamente me encariñé con ella, y parecía que era mutuo. Empezamos a salir, descubrimos que teníamos mucho en común y nuestra relación se volvió seria. Nuestra química se extendió al dormitorio. Ambos éramos abiertos sobre nuestros deseos. Lo que compartíamos era más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado con parejas anteriores. Nos enamoramos profundamente, y ese amor formó nuestros futuros. Le propuse matrimonio durante las vacaciones de Navidad, y aceptó. Nos casamos el siguiente junio en una ceremonia tradicional rodeados de amigos. Nuestras familias vivían lejos, así que después de la boda, fuimos solo nosotros. Pasamos la luna de miel en Hawái, donde, como la mayoría de los recién casados, pasamos la primera semana sin salir apenas de nuestra habitación. Durante la segunda semana, exploramos las islas, aunque a menudo nos encontrábamos más interesados en nosotros mismos que en el paisaje. Cuando regresamos a casa, volví a trabajar como oficial de policía, y Carol consiguió un trabajo en una firma de abogados especializada en defensa. Le encantaba, aplicando rápidamente sus conocimientos de asistente legal y construyendo una reputación de excelencia. No mucho después de que obtuve mi placa de detective, decidimos formar una familia. Pronto nació nuestra hija Julia. Carol se quedó en casa con Julia casi un año antes de regresar al trabajo. Todo siguió igual hasta que Julia cumplió 2 años, luego tuvimos a Jimmy. Nuevamente, Carol se quedó en casa casi un año antes de volver al trabajo. Eso fue hace 7 años. Durante todo este tiempo, nunca tuve un solo motivo para dudar de mi esposa ni de nuestro matrimonio. Carol era una esposa amorosa y una maravillosa madre. La amaba tanto como el primer día de nuestra boda. Siempre confié en ella para que cuidara de nuestra casa y nuestros hijos mientras yo estaba de servicio. Igualmente, confiaba en ella cuando trabajaba hasta tarde en casos importantes. Confiábamos el uno en el otro completamente. Detuve mi coche frente a la casa que alguna vez fue mi hogar y entré por la puerta lateral. Toqué, luego la empujé, entrando a la cocina. Esperaba que Carol estuviera cocinando la cena, y no me decepcionó. El olor era delicioso, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que tuve una comida casera adecuada después de sobrevivir con comida barata de diner durante semanas. Carol estaba allí, y se veía increíble. Su cabello rojo caía libremente hasta sus hombros, brillando con ese lustre que siempre lograba mantener. Su rostro estaba pálido, pero se había aplicado un toque de rubor para darle algo de color. Su lápiz labial combinaba con su cabello, y sus ojos verdes, siempre una de sus mejores características, ahora estaban rojos y bañados en lágrimas. Verla me dio una amarga sensación de satisfacción. Al menos no era el único que se sentía terrible en ese momento. Pete, estás aquí. Por favor, entra. Hice todo lo que te gusta. Supuse que habrías estado comiendo en lugares baratos desde que te fuiste, dijo suavemente. Espero que al menos te sientes y comas correctamente mientras hablamos. Asentí, sentándome en mi lugar habitual. Me gustaría comer, respondí. Huele increíble. Llené mi plato y comencé a comer con hambre. Mientras comía, pregunté, ¿dónde están Julia y Jimmy? Julia y Jimmy son niños. Julia, de 9 años, era el vivo retrato de su madre, con su cabello rojo y ojos verdes, aunque tenía mi nariz. Jimmy, de 7, también era pelirrojo, pero de hombros anchos como yo. Julia era una belleza, y Jimmy era un chico guapo.
Carol y yo habíamos hecho unos hijos maravillosos, y ellos eran geniales. Estaba profundamente agradecido con Carol por eso, aunque no había estado mucho cuando eran muy pequeños. En ese entonces, era un patrullero trabajando para ascender en los rangos. Conseguir mi placa de detective requería largas horas y mucho esfuerzo, pero eventualmente me acomodé en un horario normal y empecé a ganar más dinero. Y para que conste, estaba seguro de que los niños eran míos. Lo que dije antes, enojado, fue solo para herir a Carol tan profundamente como ella me había herido. Están con mi madre, dijo. Ella no tiene problema en cuidarlos unas horas. Le dije que los recogería antes de la hora de dormir. Me gustaría verlos. Creo que lo sabías, dije. Sí, Pete, lo sabía. Pero quería hablar contigo primero. Podemos ir a buscarlos juntos, ¿sabes? Si solo dejaras esta tontería y vinieras a casa. Por favor, solo regresa, Pete. La miré por un largo momento, luego dije, Carol, dime por qué estuviste con Jeff ese día. Dime por qué subiste a su habitación. Si tienes una buena razón que pueda creer, volveré. Volveré a casa. Pero necesito una buena razón para saber por qué subiste a la habitación de otro hombre. Ella miró al suelo, su voz temblando. Fue un error tonto, Pete. No estaba pensando con claridad. Actué imprudentemente. Él me ha estado acosando durante meses, diciendo que me gustaría, que tú nunca lo sabrías y que no haría daño a nadie. Cedí, pero te juro que nunca tuve la intención de seguir más allá. Me habría detenido. Me habría ido a casa antes de hacer algo que te traicionara. Te juro, Pete, que nunca te engañaría. Te amo. Amo nuestra familia. Nunca arriesgaría lo que hemos construido. Nunca. Te juro, Peter, que nunca te he engañado. Escuché. Dejé que hablara. Y quería, más que nada, creerle. Pero yo era un policía, un detective. Oía mentiras todos los días. Mentiras que sonaban como verdad. Había escuchado a jóvenes mujeres con futuros brillantes mentir sobre sus novios. Había escuchado a hombres con familias aparentemente perfectas mentir sobre sus amantes. Había atrapado a prostitutas y proxenetas mintiéndome a la cara, sin importar lo que preguntara. Algunos de ellos eran tan convincentes que quería creerles. Pero mentían. Mentían para protegerse o evitar el castigo. Carol tenía todo el motivo para mentir. Tenía a mí, nuestro matrimonio, nuestros hijos, esta casa que tanto habíamos trabajado para construir. Ella mentiría para protegerlo todo. Y parecía sincera. Hablaba como si estuviera diciendo la verdad. Quería creerla, desesperadamente. Quería salvar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia. Pero yo era un policía. Necesitaba pruebas. Después de horas de hablar, preguntas, respuestas, historias convincentes que a veces se contradecían, finalmente le dije a Carol que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar las cosas y tomar una decisión. Ella me rogó nuevamente, mencionando a los niños, usando cada táctica que pudo. Pero me mantuve firme. Necesitaba tiempo. Finalmente, me levanté, le agradecí por la cena y me fui. Mientras caminaba hacia mi coche, mi corazón sentía como si se rompiera en pedazos. Si hubiera quedado un minuto más, habría cedido. La habría abrazado, la habría sostenido, la habría amado y dejado todo ir. Pero no pude. Conduje de regreso a mi apartamento de una sola habitación en una parte deprimida de la ciudad y me derrumbé. Era un policía duro,
un hombre que había visto de todo y estaba preparado para cualquier cosa. Esa noche, me senté solo en una silla gastada en mi habitación y lloré. Amaba a Carol con toda mi alma. Desde el momento en que la vi por primera vez, ella se convirtió en todo para mí. Pero en el momento en que la vi con ese hombre en el hotel, sentí como si mi alma se desmoronara en pedazos. Nunca había entendido lo que significaba morir de un corazón roto, hasta ahora. Ahora finalmente entendí la angustia de las mujeres que pierden a un hijo, un esposo o a alguien a quien aman. Sentí el dolor de un hombre cuya esposa es asesinada en un robo. Pude empatizar con el dolor de un padre que pierde a una hija o un esposo que pierde a su esposa. Ahora, lo entendía todo. Cuando llegó la mañana, abrí mis ojos llenos de lágrimas y saludé el nuevo día, solo. Miré a mi alrededor en mi departamento de una sola habitación y me estremecí al verlo. Esto no era una vida, era un castigo, uno que no merecía. Necesitaba tomar una decisión. Necesitaba encontrar la verdad, de una vez por todas. Vivir así, suspendido entre la esperanza y la desesperación, era insoportable. Si ese idiota no venía hoy, decidí, iría a buscarlo mañana. Si ese idiota no venía hoy, decidí que iría a verlo mañana. Y si eso sucedía, se arrepentiría. Cuando llegué al trabajo, había 2 mensajes esperándome de Carol, pidiéndome que la llamara, y uno de Jeffrey Trustl. Tiré los 3 a la basura sin dudar y me acerqué a Ed para ver en qué estaba. Él había llegado temprano para terminar de preparar el caso de Willie Jude. El fiscal del distrito había decidido seguir adelante con la acusación, lo que significaba que tendríamos que ir a declarar al tribunal. Todo tenía que estar perfectamente cerrado. Ed asintió al verme, pero siguió trabajando, concentrado. Agarré 2 tazas de café, puse una frente a él y me senté en la silla junto a su escritorio. ¿Todo listo?, pregunté. Sí, respondió él, tomando un sorbo. El caso es sólido como una roca y los papeles, como siempre, impecables. Ningún abogado va a encontrar ni un solo agujero. Otro asesinato resuelto gracias a nuestro excepcional profesionalismo y profundo entendimiento del submundo criminal. Me reí en voz alta, agradecido, una vez más, de tener a Ed como mi compañero. Era mi roca, la única persona que podía ayudarme a navegar por mis momentos más oscuros. Él sabía todo sobre mi situación con Carol, pero nunca presionaba a menos que le pidiera consejo. No chismeaba, ni siquiera a su esposa, Ellen. Ed y Ellen estaban casados desde hacía más tiempo que Carol y yo. Tenían 3 hijos, Ed Jr., que tenía 12 años, y los gemelos de 10, Tommy y Alice. Su familia me recordaba tanto a lo que la mía solía ser antes de que Carol me traicionara. Buen trabajo con la confesión, le dije. Aunque intenten impugnarla, todo se hizo según la ley. El fiscal puede manejarlo desde aquí. Si Willie Jude se les escapa, eso será culpa de él. Aún lo atrapamos con las manos en la masa. Exacto, respondió Ed, recostándose. Por cierto, ¿has oído algo sobre Trustl? Se rumorea que últimamente está perdiendo la cabeza, buscando a alguien que lo ayude. Pero nadie dice nombres. Sí, dije. Me llamó, dejó un mensaje pidiéndome que lo llamara. Como si eso fuera a pasar. ¿Se cree que soy estúpido? No voy a caer en sus juegos, no después de lo que hizo. Ed se encogió de hombros, y volvimos al trabajo. Teníamos algunos casos abiertos y estábamos esperando avances en ellos cuando el sargento de turno llamó desde abajo. Oye, Cross. Hay un abogado repulsivo aquí pidiendo verte. ¿Qué quieres que haga con él? Miré a Ed, consideré mis opciones y tomé una decisión rápida.
ponlo en la sala de detención. Me encargaré de él en breve. El sargento soltó una risa. Entendido. Colgué y le dije a Ed, tengo una visita. Él asintió, observándome expectante, pero yo negué con la cabeza. Este es todo mío, le dije. Agarré mi placa y mi arma, y bajé a la planta baja, donde se encontraba la comisaría del Distrito 16. El sargento señaló a la izquierda, indicando la más pequeña de las 3 salas de detención. Ahí es donde mantenemos a los tipos poco cooperativos para que suden. Abrí la puerta y entré. Allí estaba Jeffrey Trustl. Era alto, más joven que yo, y bien formado, aunque un poco blando por la cintura, evidencia de una vida de lujo. Su traje y corbata probablemente costaban más de lo que ganaba en un mes. Era atractivo de una manera oscura, con el cabello negro como el azabache hasta los hombros y unos ojos marrones profundos. Las mujeres probablemente lo encontrarían encantador. Pero hoy, sus labios estaban apretados en una línea tensa de desagrado, y sus ojos ardían de ira. Me quedé allí por un momento, luego asentí hacia la puerta, señalándole que me siguiera. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí, dirigiéndome al escritorio. ¿Puedo usar una de las salas de interrogatorios? Le pregunté al sargento. Él revisó su calendario y levantó 2 dedos. La sala de interrogatorios 2 está libre. Continué caminando, sin preocuparme si Trustl me seguía. Teníamos una larga caminata por delante. Nos llevó un par de minutos llegar a la sala de interrogatorios. Abrí el camino entre filas de escritorios donde oficiales de policía de todos los rangos estaban sentados, de pie o simplemente relajándose antes o después de sus turnos. Sus ojos seguían a Jeff Trustl mientras se movía por la comisaría, y no había ni un rastro de calidez en sus miradas. Tenía que notarlo, y si no lo hacía, ese era su problema. Cuando llegamos, abrí la puerta y le hice una señal para que entrara. Mientras pasaba, pude sentir su miedo, como un leve temblor en el aire. Entré detrás de él, cerré la puerta y la bloqueé con un satisfactorio clic. La sala estaba equipada con el típico espejo de 2 vías, micrófono y cámara. Pero como policía, sabía cómo manejar la electrónica. Miré el espejo e hice la señal para una conversación privada. Eso se respetaba universalmente aquí. Bueno, idiota, habla, le dije fríamente. Quería que entendiera que esto no iba a ser una charla amable. Trustl se sentó rígido, sus movimientos traicionaban su incomodidad. ¿Qué demonios está pasando? Comenzó, su voz tensa. No puedo dar un solo paso sin que algún policía me acose. Alguien está tratando de arruinarme la vida, y están teniendo éxito. Estoy listo para demandar a la ciudad, pero me dijeron que eres alguien con quien vale la pena hablar. No quiero demandar si no es necesario, nadie gana en una situación así. Pero seamos honestos, probablemente quieras algo de mí, ¿verdad? Me incliné hacia adelante ligeramente, mi expresión helada. ¿No me reconoces, idiota? Mi nombre es Pete Cross. Eres el hombre que duerme con mi esposa, Carol. ¿No me reconoces, idiota? Mi nombre es Pete Cross. Eres el hombre que duerme con mi esposa, Carol. Su rostro perdió todo color al escuchar mis palabras. Sus ojos se abrieron, mirando hacia la puerta como si estuviera calculando sus posibilidades de escapar. Por una vez, parecía genuinamente asustado, y debía estarlo. Comenzó a balbucear, sus manos moviéndose delante de él como si intentara ahuyentar amenazas invisibles. Espera, Cross. No sé qué piensas, pero puedo explicarlo. No es lo que imaginas, es solo un malentendido.
Me quedé en silencio, observándolo. Había interrogado a asesinos, mentirosos y ladrones en esta sala. Los había roto a todos. Este era mi dominio, no el suyo. Bueno, Jeff, le dije, finalmente rompiendo el silencio. Ya me estás empezando a molestar. Hace tiempo de mi día para que dijeras que querías hablar, y todo lo que estoy oyendo es basura. Aquí tienes un consejo. Si quieres salir de esto, vuelve a tu vida, limpia tu imagen y mantente fuera de la mía. Si vives honestamente, tal vez la policía no tenga razón para seguir escarbando en tus asuntos. Espera, no es lo que piensas, exclamó. Déjame explicarte. Por favor. ¿Explicar qué? Le respondí, mi voz baja y controlada. ¿Qué dormiste con mi esposa? Los dos sabemos que eso ocurrió, así que dime, ¿qué exactamente no entiendo? ¿Fue ella la que te persiguió? ¿Estabas simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado? Guarda tus excusas. Eres un abogado repulsivo. La verdad no es exactamente tu fuerte. Sus hombros se desplomaron, y se desplomó en una silla. El abogado arrogante con el que había entrado ya no estaba. Lo que estaba frente a mí ahora era un hombre derrotado, con los ojos vidriosos y la cara pálida. Por un momento, parecía que podría llorar. Me levanté, listo para irme, cuando finalmente rompió. Está bien. ¿Qué quieres saber? Te lo diré todo. Solo pregunta. Todo, dije, volviendo a sentarme. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué pasó? ¿Con qué frecuencia se encontraban? Y no mientas, porque la primera mentira que salga de tu boca tendrá consecuencias. Haré de mi misión personal asegurarme de que tu vida se convierta en un infierno. Consecuencias. Haré de mi misión personal asegurarme de que tu vida se convierta en un infierno. ¿Entiendes? Asintió, respiró hondo y comenzó. Estuvimos juntos como un mes, confesó. La seduje después de que terminamos un caso exitoso en el que estábamos trabajando. Le sugerí que saliéramos a tomar algo para celebrarlo. Le di un par de tragos dobles para relajarla, y eventualmente se relajó. Luego la llevé a una habitación que había reservado con anticipación. Fue entonces cuando sucedió. Estuvimos juntos por más de una hora. Mi estómago se revolvía, pero mantuve el rostro impasible. Años de práctica me habían enseñado a ocultar las emociones, incluso cuando cada palabra se sentía como un cuchillo. Continuó. Emociones, incluso cuando cada palabra se sentía como un cuchillo. Continuó, después de eso, ella intentó resistirse. Pero yo la presioné. Le amenacé con contarte si no aceptaba volver a encontrarse conmigo. Estaba asustada, así que cedió. Nos encontramos una semana después, salimos del trabajo temprano una tarde y fuimos al Marriott. Pasamos 3 horas juntos, probando de todo. Es increíble en la cama, ¿sabes? Eres un tipo afortunado. Pero nunca habló mal de ti. Ni una vez. De hecho, si siquiera mencionaba tu nombre, perdía el control. Me golpeó un par de veces por decir algo sobre ti o los niños. Te ama, amigo. Esa es la verdad. Su voz vaciló, pero siguió. Estuvimos juntos 3 o 4 veces en total. Fue solo una noche. No le gustó después de la primera vez, y sinceramente, yo también me estaba cansando. Es una mujer increíble, pero no fue más que un aventurón. Ya se acabó. Ella lo terminó. Ese día en el hotel se suponía que iba a ser el último.
Traté de convencerla de lo contrario, pero se negó. Dejó el trabajo al día siguiente y ni siquiera volvió por sus cosas. No la he visto desde entonces. Me senté allí, aferrándome a los brazos de la silla para no hacer algo de lo que me arrepentiría. Tenía un arma. Podía encontrar una manera de hacer que pareciera un tiroteo justificado. Pero era un policía, un hombre que creía en la ley. Esa creencia era lo único que me detuvo. Finalmente, me levanté, caminé hasta la puerta y la desbloqueé. Señalando al pasillo, dije fríamente, «Sal de aquí. Mantente fuera de mi vista. No estoy haciendo promesas, y no hago amenazas vacías. Simplemente aléjate de mí y de ella». Vaciló. ¿Y el acoso? ¿Se detendrá? Le lancé una mirada fulminante. No sé nada sobre eso, pero tal vez hable con algunas personas que puedan saber más. Si fuera tú, no empujaría demasiado ahora mismo. Este no es el mejor momento para eso. Parecía que me escuchaba, porque saltó de un brinco y casi salió corriendo de la habitación. Ni siquiera lo miré irse. Simplemente me quedé allí, sintiendo que pasaban horas, pero en realidad solo habían pasado unos minutos. Tenía lo que quería, y eran malas noticias. Ahora sabía que Carol me había mentido, y eso me decía mucho. Me levanté lentamente, salí de la habitación y caminé por el pasillo de oficiales uniformados hacia el ascensor. Mi corazón estaba tan destrozado que decidí tomar el ascensor en lugar de las escaleras, aunque solo estuviera a 3 pisos de mi escritorio. «Parecías haber perdido a tu mejor amigo», dijo Ed cuando entré. Me miró, preocupado. Supuse que el sargento ya le había contado lo que estaba pasando. «Malas noticias», murmuré. «Peores de lo que esperaba. Pero ahora sé todo. Y dicen que el conocimiento es poder. Bueno, este conocimiento es un golpe en la cara». Ed asintió con simpatía. «Oye, amigo, vamos a tomar un descanso. Yo arreglaré esto con el teniente». Desapareció por unos minutos, luego regresó, agarrándome del cuello. Estaba listo para empujarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, ya se estaba moviendo hacia el ascensor. Lo seguí, mi ira comenzando a disiparse. La energía que alimentaba mi rabia se evaporaba, dejando solo el peso de lo que acababa de descubrir. Pasé las siguientes 2 horas en un estado nebuloso, discutiendo los siguientes pasos con Ed mientras tomábamos unas cervezas. Necesitaba alcohol para pensar con claridad. El dolor se estaba volviendo insoportable, y me di cuenta de que estaba de pie en el umbral de una vida sin mi esposa de 13 años. La parte más difícil de todo esto eran los niños. Es posible vivir sin una esposa o esposo, aunque duela al principio. Pero, ¿sin niños? Eso es otro asunto. Los niños tienen una forma de meterse en tu corazón, tomando un lugar especial allí sin que te des cuenta. Mis hijos eran mi vida. Todo lo que hacía era por ellos y por su futuro. Pensaba que lo estaba haciendo con Carol, mi compañera de vida. Pero aparentemente, me equivoqué. Hicimos una lista de cosas que tenía que hacer. Lo primero era enfrentar a Carol y decirle que sabía todo. Ed me aconsejó que consultara con un abogado primero, para asegurarme de que estaba haciendo lo correcto. Pero no podía esperar. Necesitaba tratar con Carol primero, luego dejar que todo lo demás cayera en su lugar. Nos despedimos, y esa tarde me dirigí a casa, decidido a enfrentarla. Carol parecía sorprendida, pero también feliz de verme. Pasé un tiempo con los niños, poniéndome al día y prometiéndoles que pasaríamos el fin de semana juntos. Me preguntaron cuándo volvería, pero fui evasivo, diciéndoles que estaba ocupado con un proyecto importante que necesitaba mi atención.
Lo aceptaron, y les dije que era un proyecto secreto, pidiéndoles que no le dijeran a nadie. Una vez que se fueron a sus habitaciones a terminar la tarea, Carol y yo nos quedamos solos. Ella se sentó junto a mí en el sofá con nuestras tazas de café. Respiré hondo y dije, tengo algunas preguntas sobre tu historia. Me gustaría escucharla de nuevo para poder entender mejor tu versión de los hechos. Ella sonrió, asegurándome que no tenía nada que esconder. Comenzó a tejer un largo relato sobre los repetidos intentos de seducción de Jeff Trustby y su persistente negativa. Según ella, el día en el hotel había sido un error y yo había llegado justo a tiempo para salvarla a ella y a nuestro matrimonio. Terminó su historia con aire triunfante, claramente creyendo que había elaborado una narrativa que tendría que aceptar. Si no hubiera hablado con Jeff antes, quizás le habría creído. Sonaba tan sincera, tan verdadera. Su historia estaba bien pensada, casi convincente. Pero después de un mes de mentiras, había perfeccionado su arte. Lo más doloroso de todo fue que eligió mentir. Me traicionó, y traicionó a Jeff. Me mintió tanto durante su aventura como ahora, incluso después de que supe la verdad. Eso fue lo más doloroso, las mentiras. Eso fue lo que más dolió. Lo íntimo, por horrible que fuera, podría haberse discutido, y tal vez, solo tal vez, podríamos haberlo superado. Pero sus mentiras, esas solo hicieron que la traición fuera peor. Las mentiras me mostraron cuánto poco respeto tenía por mí. Y ahora no tenía opción. Era hora de terminar con esto. La miré fijamente a los ojos y respiré hondo. Tenía que mantenerme calmado, pero también tenía que decirle todo lo que sabía. Hablé con tu amante hoy. Comencé, manteniendo la voz firme. Estaba decidido a terminar esto antes de perder la compostura. Ella seguía siendo mi esposa, y una parte de mí quería que me convenciera de su lealtad. Pero también era un hombre cuyo orgullo había sido destrozado y cuyo respeto por sí mismo había sido amenazado. ¿De qué hablas, Pete? Preguntó, confundida. Te dije que no tengo amante. No entiendo lo que quieres decir. ¿No me crees? ¿No crees que no hice esto? Tu amante me dijo que durmió contigo por primera vez hace un mes, le dije, manteniendo el tono calmado. Después de que celebraron un caso exitoso, te emborrachó, te llevó a su habitación y no saliste de allí por más de una hora. Una semana después, lo hiciste de nuevo. Y luego, justo la semana pasada, ocurrió por tercera vez. Estuvieron 3 horas, y se han encontrado un par de veces más desde entonces. Esto es lo que sé, y creo en su historia porque tenía un incentivo para decirme la verdad. Carol me miró como si tuviera miedo de que sacara un arma y la disparara. Ese miedo era claro en su rostro, y me pregunté de dónde había salido. Maldición. Después de 13 años, debería haberme conocido mejor, pero después de lo que hizo, dudaba que siquiera me conociera o entendiera tan bien como pensaba. Estaba esperando que dijera algo estúpido para justificarse. ¿Te lo dijo? ¿Te dijo esto? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué le crees? Tartamudeó, su rostro palideciendo y tensándose. Su mundo se estaba desmoronando y no sabía cómo detenerlo. Porque tengo amigos en la policía que los vieron juntos. Ellos conocen a este canalla y no les gusta. Intentaron hacerle la vida miserable y le hicieron entender que yo podía detener esto. Finalmente, él reunió el valor y vino a mí. Sí, susurró ella, lo hizo. Dijo la verdad, Pete. Tienes que escucharme. Fue un error, un terrible error, y lo siento tanto. Bebí demasiado alcohol la primera vez, y creo que él metió algo en mi bebida.
realmente lo creo. Y tenía miedo de que causara problemas cuando le seguí rechazando un par de veces. Después de eso, me amenazó con contártelo, y me asusté, así que acepté la segunda vez. No quería, y fue horrible. Pensé que me dejaría en paz, pero siguió insistiendo. Pensé que me dejaría en paz, pero siguió insistiendo. No me gustaba. Y cada vez, hacía todo lo que podía para detenerlo. Tienes que creerme. No, dije, cortándola. No te creo. Y creo que habría seguido si no te hubiera descubierto. Vi tu rostro ese día. Estaba claro que te gustaba. Lo disfrutaste y querías más. Lo abrazaste. Tu rostro estaba orientado hacia el suyo para un beso, y le sonreíste. Ya habías ido a su cuarto ese día y tuviste relaciones con él al menos una vez. Así que no te creo. Por favor, Dios, ¿qué he hecho? Lloró. Pete, por favor, no me rechaces. Te amo con todo mi corazón. Me equivoqué, y lo siento mucho. Prometo que esto no volverá a suceder. Nunca. Por favor, Pete, dime que aún me amas. Dime, por favor. El amor no tiene nada que ver con esto, Carol. Claro que todavía te amo. ¿Cómo podría dejar de amarte? Eres la madre de mis hijos, y te he amado desde el día en que nos conocimos. Pero ya no confío en ti. Y el matrimonio requiere confianza. Para hacer mi trabajo, tengo que estar lejos de ti y de nuestros hijos. Y cuando eso pasa, confío en que estarás aquí para proteger lo que hemos construido. Cuando estás lejos, confías en mí para cuidar de nuestro hogar y nuestros hijos, y nunca he traicionado esa confianza. Pero tú, me traicionaste, Carol. Traicionaste mi confianza. ¿Cómo puedo seguir viviendo contigo? Ahora ella lloraba incontrolablemente. Odio verla llorar y quería acercarme, consolarla. Ese deseo era abrumador. Soy un hombre, y no soportaba ver llorar a una mujer, especialmente a la que amaba. Pero tenía que resistir, alejarme y dejarla llorar. Ella me traicionó, y ahora estaba solo. Ni siquiera entendía lo doloroso que era darme cuenta de que alguien en quien confiaba completamente y profundamente me había traicionado. La confianza se había ido, y me sentía tan malditamente solo. Ella hizo esto, y la odiaba por ello. Necesito tiempo para pensar en todo, dije. Quiero que encuentres un buen abogado para defenderte. Estoy enojado contigo, y tal vez trate de hacerte daño, así que protégete. Voy a pedir el divorcio. No daré razones. Solo vamos a dividir todo igualmente. Siempre has pagado tu parte, y respeto eso. Veremos el tema de la pensión alimenticia, pero nunca seré tacaño cuando se trata de los niños. Cuando mencioné el divorcio, Carol dejó de llorar. Sacudió la cabeza, repitiendo, no, una y otra vez. La ignoré y seguí hablando. Necesitaba que esto terminara lo más rápido posible. Ya no podía mirarla, tenía que irme. Me levanté, listo para irme, pero ella se levantó tan de repente que su silla voló contra la pared con un golpe. No, te enfrentaré en cada paso del camino. Contrataré al mejor abogado, y él te detendrá. No renunciaré a nuestro matrimonio, nunca. Cometí un error, lo sé, pero no significó nada para mí. Nada. Maldito seas, Pete. Lo sabes. En lo profundo de tu alma, sabes que te amo, y tú me amas. Esto es para siempre. Lo sabes. Solo estás demasiado enojado conmigo para verlo ahora.
pero lo verás. Cuando te calmes, lo verás. Se acercó a mí, con los brazos extendidos, suplicando. Me aparté, manteniendo las manos en mis bolsillos. Rodeé la mesa, poniéndola entre nosotros. Estaba demasiado débil para soportarlo más. Solo necesitaba salir, escapar. Sé que merezco tu enojo, y sé lo mucho que te duele. Quiero morir sabiendo que causé esto. Solo quiero morir y no volver a pensar en lo que hice. Quiero esto, pero no puedo. Tú y los niños son mi vida, y no voy a dejar que nos destruyas. Deberíamos estar juntos, y esa es la verdad. No, Pete, no dejaré que nos destruyas. Casi destruí todo con mis acciones, pero aquí estamos. Todavía somos una familia, y ahora lo entiendo todo. Nunca volveré a hacer eso. Solo tienes que perdonarme, Pete. Eso es todo lo que necesitas. Solo perdóname, y te demostraré que fue la decisión correcta. Solo perdóname y dame otra oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad. Como policía, deberías saber esto. Necesitaba irme. Me estaba destrozando. Ya había sufrido tanto por su traición, y ahora ella estaba suplicando por una segunda oportunidad. Quería más que nada ceder, dejarla regresar a mi vida, pero no podía. No podía simplemente perdonarla. Estaba demasiado herido para hacer otra cosa que no fuera herirla de vuelta, herirla tanto como ella me había herido. Ella me hizo esto. Necesito irme. Me contactaré contigo más tarde y te diré con quién puedes contactar y quién me representará, dije. Con esas palabras, me di la vuelta bruscamente y casi corrí fuera de la casa. Me subí al coche y conduje, alejándome de ella lo más rápido posible y de la vida de la que me había vuelto dependiente. Habían pasado casi 2 semanas desde mi confrontación con Carol y todo estaba a punto de cambiar. Todavía estaba en la misma habitación individual, pero ya había tomado medidas para regresar a la casa. Carol se quedaría en el dormitorio principal en el segundo piso, y yo tomaría la habitación adicional en el primer piso. Tenía su propio baño y entrada. Este era el apartamento que antes se llamaba la suite de la suegra. Este arreglo surgió únicamente por limitaciones financieras. No ganaba mucho dinero como policía, y el trabajo de Carol como paralegal no era mucho mejor. Ella ganaba casi lo mismo que yo, pero teníamos muchas obligaciones, una casa, niños, 2 coches, servicios, comida y ropa. Le pedí a mi abogado que contactara al suyo y le transmitiera la solicitud. Ella aceptó de inmediato. Quería que volviera a casa, y era lo mejor para ella. Sabía lo que pensaba, pero realmente no me importaba. Quería estar más cerca de mis hijos, y esto ayudaría. A mi abogado no le gustó, pero finalmente aceptó, siempre y cuando siguiéramos viviendo en dormitorios separados. Concluyó que la cuestión del dinero beneficiaría al juez. Íbamos a juicio. Ella cumplió su promesa y luchó contra mí en cada paso del camino. Se opuso a la pensión alimenticia, y aunque sabía que había encontrado un nuevo trabajo casi de inmediato, decía que tenía que renunciar a su trabajo para quedarse en casa con los niños. Planteó otros problemas, todos los cuales me costaron dinero y tiempo. Era más lista de lo que había sospechado, pero era paralegal, así que tenía acceso a conocimientos que yo no. Aún así, era terco y seguí luchando. Contaba con el equipo legal del departamento para apoyarme sin cargo. Estaba con mis hijos todas las noches y los fines de semana. Trabajaba las horas mínimas posibles, y Ed me animaba a estar en casa antes de que estuvieran listos para acostarse. Los fines de semana, cenaba con ellos, pero todas las noches durante la semana, iba a uno de los restaurantes que conocía.
Estaba perdiendo peso y comiendo mal, pero estaba decidido a hacerlo por mi cuenta. Es curioso, por lo general, es la esposa quien tiene el problema de lidiar sola. Cuando estaba solo en mi habitación por la noche, Carol siempre trataba de golpear la puerta y preguntar si necesitaba algo. Cada noche, cuando llegaba a casa, la cama estaba hecha y había toallas limpias en el baño. Todo lo que necesitaba estaba allí, ordenadamente dispuesto para que lo encontrara. Entendía su estrategia y la apreciaba, pero no dejé que me afectara. Cuando me iba por la noche, rara vez abría la puerta, pero ella seguía asegurándose de que supiera que estaba justo al otro lado, esperando. Me mataba saber que ella estaba allí. Fue un asesinato, perdón por el juego de palabras, pero resistí la tentación de abrir la puerta y arrastrarla dentro. Cuando la tentación se volvió demasiado fuerte para resistir, la imaginaba de espaldas, con las manos del idiota sobre ella, sus piernas enrolladas alrededor de él. Este pensamiento funcionó un tiempo, pero pronto se desvaneció, ya que sus descripciones de sus sesiones parecían indicar que nada estaba bien. Nuestros abogados seguían luchando y, después de un mes, finalmente fuimos citados al tribunal para averiguar por qué no podíamos llegar a un acuerdo. Llegué y la encontré a ella y a sus abogados esperándome. Ella pidió hablar conmigo antes de que nos viéramos obligados a dejar que el juez tomara una decisión. Mi abogado estuvo de acuerdo con esto, instándome a resolver el asunto de manera civilizada en lugar de forzar un veredicto sobre mí. Dijo que no me gustaría si un juez se involucraba. Acepté por desesperación. Nos llevaron a una pequeña habitación sin ventanas, con un escritorio y 4 sillas. Entré, seguido por Carol, que se quedó de pie y miró alrededor. Finalmente, suspiró y se sentó en una de las sillas. Seguí su ejemplo y tomé la silla opuesta a la suya. La miré e hice un gesto para que comenzara. ¿Dónde está el perdón y la ayuda para poner nuestra vida en marcha? Sabes que esto no es lo que ninguno de los dos quiere. Admito que metí la pata, y prometo que nunca volverá a ocurrir. Lo que hice, haré lo que sea para compensarlo. Solo dime qué quieres que haga y lo haré. ¿Quieres empezar tu propia novela? Bien. Haz cualquier pregunta y esperaré hasta que me digas que se ha acabado. Hasta entonces, seguiré siendo fiel. Ella estaba seria, tanto como podía decir. La conocía tan bien como a nadie, y sabía cuando me decía la verdad. Y antes de que digas algo, ella nunca me mintió, porque yo nunca hice preguntas. Nunca me mintió porque nunca hice preguntas. Confiaba en ella ciegamente. Nunca se me ocurrió hacerle preguntas, así que no tenía razón para mentir. No puedo perdonarte, al menos no por ahora, le dije. Aún te veo a ustedes juntos, y en mis pesadillas, imagino todo tipo de cosas. A veces me despierto y no puedo volver a dormir por lo que veo cuando cierro los ojos. ¿Crees que puedo vivir con esto? Oh Dios, Pete, nada de eso. Nunca fue como tú y yo hacíamos el amor. Fue solo una noche rápida y sucia. No hubo amor, ni cariño. Lo que viste en el vestíbulo fue que yo trataba de convencerlo de que tenía que terminar. No me gustaba nada. Solo quería que terminara, y ese día fue el último para los dos. Él debería haberte dicho que lo terminaba ese día. Sabía que era cierto, pero, ¿y qué? Ella todavía me engañó, y al hacerlo, me quitó todo lo que pensaba saber sobre ella. ¿Y para qué? ¿Qué ganó con esto? ¿Y para qué? ¿Qué ganó con esto? Nunca le pregunté sobre esto. ¿Por qué, Carol? Dime por qué lo hiciste. ¿Por qué tiraste todo lo que teníamos por una estúpida aventura con otro hombre? ¿Por qué? Fue estúpido y egoísta de mi parte,
dijo ella. Pasé mucho tiempo con Jeff, y él era un tipo inteligente y astuto que siempre trataba de halagarme, decirme lo bonita que era y cuánto me admiraba. Hablaba de mis hijos y de lo afortunado que eras por tenerme. No escondía el hecho de que también me deseaba. Me perseguía, y comencé a esperar sus halagos y sus intentos de seducirme. No tuve problema en resistirlo, pero eventualmente me di cuenta de que quería ver qué se sentía. No era una amenaza para ti, y nunca trató de serlo. Solo pensaba que sería seguro hacerlo una vez. Nunca significó más para mí que esto. ¿Qué pasa conmigo y con los niños? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría conmigo si me enterara? Nunca se suponía que te enteraras. Nunca. Era mi secreto, y después de darme cuenta de lo culpable que me sentía, supe que nunca podría contártelo. Dios, cómo me corroe. Pero aún así, lo hice de nuevo. No sé por qué. Aún no entiendo por qué. Debí haber detenido todo de inmediato y haberte contado. Aún me pregunto por qué no lo hice. Escuché, pero sus palabras no tenían sentido para mí. Eran solo palabras que ocultaban el dolor de su traición. Me di cuenta de que nada de lo que dijera me haría sentir mejor. Tenía que aprender a vivir con ello o seguir adelante. Me levanté y dije, lo más calmadamente posible, ¿qué podemos hacer para acelerar el proceso? Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas mientras consideraba mis palabras. Nada. No he cambiado de opinión. No quiero este divorcio, y seguiré luchando contra él tanto como pueda. Tendrás que echarme literalmente de tu vida, porque no me iré en silencio. Con estas palabras, salió de la habitación. Íbamos al tribunal. El juez estaba molesto y dictaminó que nuestros abogados debían sentarse y llegar a un acuerdo, de lo contrario, él mismo tomaría todo en sus manos y tomaría una decisión por nosotros. Dijo que ambos éramos unos tontos por obligarlo a interferir. Mencionó a nuestros hijos y preguntó si entendíamos lo que les estábamos haciendo. Escuché, pero en todos mis años como oficial de policía, había escuchado a jueces regañar a los acusados tantas veces que aprendí a ignorarlo. Cuando golpeó el martillo, me levanté y rápidamente salí de la sala. Volví al trabajo. Ed y yo teníamos un nuevo caso, un trato de pastillas que salió mal en la morgue. Había 2 hombres negros muertos y uno hispano. Era una guerra de ofertas entre 2 pandillas rivales. En ese momento, los hispanos iban adelante, 2-1, y los negros juraron emparejar la puntuación. Ed y yo tratamos de detener la violencia, pero no estaba yendo bien. Esa noche, íbamos a reunirnos con uno de los líderes y discutir lo que se podía hacer. Sabíamos quién estaba disparando, y realmente queríamos atraparlos, pero primero teníamos que detener la violencia. Ed y yo ideamos un plan, y ambos estábamos armados hasta los dientes. La reunión debía tener lugar en una zona abandonada, pero la conocíamos como la palma de nuestra mano. Estacionamos el coche en un lugar estratégicamente conveniente, nos aseguramos de tener suficiente munición y verificamos que había un lugar para escondernos en caso de emergencia. Le dijimos al despachador dónde estábamos y pedimos que varios patrulleros estuvieran en espera. El despachador respondió que los coches estaban patrullando la zona y estarían allí al primer llamado. Hicimos todo lo que pudimos, y ahora solo nos quedaba esperar a que Booker apareciera. Era el gran jefe que podría detener el enfrentamiento si quería. Desde el principio, la reunión no salió como se planeó. Primero, aparecieron 3 hispanos, mirando alrededor como si no entendieran lo que estaba pasando. Estábamos en territorio neutral, así que no corrían peligro de las otras pandillas, pero no los esperábamos, y eso era malo para Ed y para mí. El Booker con el que habíamos acordado nunca apareció.
Ahora nos encontrábamos en una situación desagradable. Ed y yo sacamos nuestras armas, mirando a 3 hombres armados y enojados que claramente pensaban que estábamos tratando de tenderles una trampa. No teníamos idea de lo que decían, pero gradualmente comenzamos a darnos cuenta de que nosotros éramos los que habíamos caído en una trampa. Tratamos de salir de la situación con palabras, pero alguien en algún lugar comenzó a disparar, y luego todo se fue al infierno. Recuerdo a Ed gritándome, pidiendo refuerzos, diciendo que había comenzado el tiroteo, y Ed y yo devolviendo el fuego. Estábamos tratando de retroceder al coche para refugiarnos cuando sentí un golpe en el pecho. Luego todo se volvió repentinamente silencioso. Vi cómo Ed me miraba sorprendido, disparaba unas cuantas veces más y luego empezaba a hablar conmigo, pero yo no oía nada. Me di cuenta de que me habían disparado, y pensé que a Carol le alegraría, porque ahora nuestro divorcio no sería un problema ya que iba a morir. En ese momento, me di cuenta de que la iba a extrañar. Amaba a Carol con todo mi corazón, y una ola de tristeza me invadió, haciendo que mis ojos se llenaran de lágrimas y mi corazón se contrajera. Lamentaba no haber intentado mejorar nuestra relación, no haber tratado de perdonarla, pero ya era demasiado tarde. Temía que por no perdonarla, iría al infierno. Este último pensamiento me impactó. Eso fue lo último que recordé. De repente desperté en pánico, mirando alrededor frenéticamente, tratando de averiguar si los disparos seguían y si aún estábamos en peligro. Sabía que no podía oír los disparos, pero sabía que debían seguir ocurriendo. Intenté levantarme, pero no pude, y entonces alguien puso una mano sobre mi hombro y me hizo acostar de nuevo. No tenía fuerzas para resistirme, así que simplemente me recosté de nuevo. Me sorprendió sentir algo suave debajo de mí en lugar de hormigón duro. Cerré los ojos, como nos enseñaron en la academia, y luego los abrí de nuevo. Los ojos de Carol estaban frente a mí. Ella estaba de pie sobre mí, mirándome, y sus ojos brillaban con lágrimas. Cerré los ojos de nuevo y los abrí varias veces, tratando de comprender qué estaba pasando. ¿Por qué estaba ella aquí, en medio de un tiroteo? Después de todo, podrían matarla. Intenté decírselo, pero mi boca no cooperaba, y en lugar de palabras, solo conseguí emitir un sonido ininteligible. Entonces me di cuenta, podía oír, y noté que no había sonidos de disparos, gritos ni sirenas. Nada. No era como debería haber sido. Cerré los ojos de nuevo y traté de pensar. Pete, abre los ojos. Soy yo, y estás bien. Estás en el hospital. Te dispararon y estuviste inconsciente mucho tiempo. Está bien, Peter. Abre los ojos. Escuché estas palabras, y respondieron algunas preguntas que rondaban en mi cabeza. ¿Por qué se había detenido el tiroteo? ¿Por qué no había sirenas ni gritos? Resultó que me habían disparado y llevado al hospital. Y lo más sorprendente era que estaba vivo. Abrí los ojos y vi a Carol mirándome. Cuando mis ojos finalmente permanecieron abiertos, ella retrocedió con una sonrisa en su rostro. Parecía feliz de que hubiera recobrado el sentido. Luego se dio la vuelta y llamó a la enfermera. Solo observé mientras ella salía al pasillo, sujetándose del marco de la puerta y haciendo señas a alguien. Pude observarla bien. Llevaba un suéter apagado sobre un vestido de casa gastado. Parecía tan fuera de lugar para ella que incluso en mi estado de confusión, lo noté. Después de esto, todavía estaba confundido por algún tiempo. Doctores y enfermeras se afanaban a mi alrededor, haciendo algo conmigo en los dispositivos. No sentía dolor por la herida, pero no había nada que celebrar. Mi cabeza estaba nublada, mi estómago muy alterado, mis músculos no querían obedecer y, en general, me sentía lento.
Solo quería dormir y no despertar durante toda una semana, o incluso más tiempo, solo para que mi cuerpo volviera a ser mío. Cerré los ojos y volví a dormirme. Los siguientes 2 días fueron extraños para mí. Cuando desperté más tarde ese día, la enfermera me estaba desconectando de mis sistemas de soporte. Tuve que sentarme, acostarme de nuevo y levantarme varias veces, como si fuera una marioneta. Pero lo mejor era que casi no sentía dolor en el pecho donde había entrado la bala. El doctor, que entró hacia el final del día, dijo que habían logrado sacar la bala y coserme, lo cual fue afortunado ya que estaba muy cerca de mi corazón. Si no la hubieran extraído, habría avanzado con el tiempo y me habría matado. Estuve inconsciente durante casi 48 horas. Dijo que mi condición había mejorado a satisfactoria, y si nada cambiaba, me darían de alta en unos días. Ed vino a verme junto con varios amigos del departamento durante los siguientes 2 días. Tuve muchos visitantes, colegas en uniforme, viejos amigos con quienes Ed y yo habíamos trabajado antes. Sus visitas realmente ayudaron, y me sentí mejor. Buenos amigos hacen que la recuperación sea más fácil y rápida. También vi a mis hijos, Julie y Jimmy, cuando Carol y Ed los colaron para verme. Eran demasiado jóvenes para visitar el hospital según las reglas, pero gracias a nuestra posición en la fuerza policial, se nos permitió hacer excepciones. Creo que el hospital había visto demasiadas de nuestras heridas y lesiones como para no acomodarnos a medias. Pasé casi 10 minutos con Julie y Jimmy, y fue el momento más destacado del día. Los necesitaba más de lo que nadie podría haber imaginado. Carol actuaba de manera diferente, y no podía entender que estaba mal. Desde que desperté, ni ella ni yo habíamos mencionado su infidelidad. Ella intentó ser la esposa perfecta, cuidadosa, siempre preguntando si necesitaba algo, diciéndome cuánto me amaba y cuánto esperaba que mejorara para poder volver a casa. Pero al mismo tiempo, evitaba encontrarse con mi mirada y a menudo se volteaba. Estaba claramente tensa, y cuando el dolor o la incomodidad se volvían insoportables, a veces maldecía o gruñía, lo que la hacía encogerse y voltearse. Esto me enfadaba. Era más ira que palabras o disculpas. La única vez que mencioné algo sobre su infidelidad fue cuando dije que necesitaba encontrar un lugar para vivir después de recibir el alta. La cara de Carol se volvió blanca. Su respiración se volvió agitada y pesada, pero no dijo nada. Me miró por un momento, sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero luego se volteó de nuevo. En lugar de responder, dijo que intentaría traer a los niños a verme de nuevo si podía, e inmediatamente cambié de tema preguntándole cómo planeaba organizarlo. El momento se olvidó, y continuamos viviendo en nuestra extraña coexistencia. Ed y Carol parecían llevarse bien como siempre. Esto me sorprendió porque Ed sabía lo que Carol había hecho, y siempre había sido leal a mí, igual que yo a él. Los observé, y parecían comunicarse de la misma manera que antes. Carol siempre había sido amiga de la esposa de Ed, y a Ed siempre le había gustado mi esposa, pero aún así me parecía extraño. Decidí hablar con Ed sobre esto cuando estuviéramos solos. Tal oportunidad se presentó solo al día siguiente, poco antes de mi alta. Ed estaba sentado junto a mí, discutiendo nuestro caso, cuando planteé la pregunta. Parece que Booker nos tendió una trampa en aquel entonces, dije. Socio, respondió, recibí información de que íbamos a detenerlo y acusarlo del asesinato de esos chicos. No dijo cómo lo sabía, pero ahora me doy cuenta de que era una tontería. Por supuesto, no se disculpó, como entenderás, pero vi en sus ojos que iba a vengarse. Sabes, socio, puedo cancelar la operación. Ya no me importa. No voy a detenerlos más. Que se disparen entre ellos. Ya no me importa.
Hemos renunciado ya demasiado tratando de prevenir esta masacre. Asentí, de acuerdo con él, aunque en el fondo, me consumía. Pero a veces necesitas apartarte y dejar que las cosas sigan su curso. Demasiada gente saldrá herida si intentamos detener lo que parece inevitable. No veo otra salida, Ed, estoy de acuerdo contigo. Que hagan lo que quieran, y nosotros lo resolveremos después. Ed, ¿qué pasa entre tú y Carol? Esperaría más lealtad de ti, sabiendo lo que ella hizo. No espero que la odies, pero ustedes dos parecen llevarse bien. Ed me miró durante unos momentos, claramente pensando en qué decir. Había visto esa mirada antes cuando interrogábamos a un sospechoso. Ed siempre elegía sus palabras cuidadosamente y sabía cómo mantener la situación bajo control. Esperé su respuesta, sabiendo que no mentiría. Pete, necesito decirte algo. Eres mi socio, y te quiero. Lo sabes, y sabes a qué me refiero, así que escucha. Yo fui quien le dijo a Carol que te habían disparado y que tu estado era grave. Pete se derrumbó como si la hubieran noqueado. Se desmayó, hombre. Literalmente la levanté y la acosté en el sofá. Estaba en completo shock. Llamé a una ambulancia y me quedé con ella hasta que llegaron. Llamé a Ellen, y ella vino a recoger a los niños cuando regresaron de la escuela. La ambulancia le dio a Carol un sedante porque simplemente no podía volver en sí. Pete, ella estaba destrozada. Espero no volver a ver esta condición en nadie más. Me hizo reflexionar mucho sobre lo que estábamos haciendo. En resumen, me di cuenta de que tú eres su vida. Pete, ambos hemos visto a personas que dicen quererte, pero la forma en que Carol reaccionó ante tu situación me mostró que ella realmente te ama. Me di cuenta de que el pensamiento de tu muerte la destruyó literalmente. Cualquier mujer que ame tanto a su hombre no puede ser tan mala. Tienes que entender que Carol está deshecha ahora mismo, sabiendo que cometió un error y casi te pierde 2 veces, primero por un divorcio, y luego por una bala. Y no sé qué fue peor para ella. Habló mucho con Ellen, y Ellen la perdonó. Veo cuánto le importas, y te seré honesto, tiene mi aprobación. Lo que hagas depende de ti, pero créeme, lo que haya causado su error, definitivamente no es falta de amor por ti. Ah, sí, una cosa más. Este desagradable abogado se quejó al consejo municipal de que lo estaban acosando los policías, pero sus quejas cayeron en oídos sordos. Los socios de su firma sugirieron que renunciara y considerara mudarse a otro estado. Lo último que supe es que estaba considerando seriamente esta opción. Una vez le insinuaron que una bolsa de pastillas ilegales, encontradas accidentalmente en su coche cuando lo detuvieron por una infracción, podría desaparecer si actuaba con sensatez. Pete, tienes muchos amigos en esta ciudad, y hay una mujer que te ama más que a su propia vida. Piénsalo. Lo miré, y los pensamientos se agolpaban en mi cabeza como un torbellino. Me daban de alta mañana, y tenía que tomar una decisión sobre dónde iría. Había vivido todo el tiempo en la habitación de invitados de la casa, y seguía siendo la opción más sensata, pero quería asegurarme de que tomaba la decisión correcta. Decidí hablar con Carol cuando regresara. Carol entró poco después de que Ed se fuera y se sentó junto a la cama. Estaba en silencio, y la observé detenidamente. Se veía la tensión en su rostro. Claramente no había dormido bien, tal vez por ansiedad por mí, o tal vez por la ansiedad del próximo divorcio. Ya no estaba seguro de nada. Este era uno de los efectos secundarios de la infidelidad, la pérdida de confianza y seguridad. Carol, ¿sabes que me dan de alta mañana? Levantó la vista y se encontró con mi mirada por primera vez en mucho tiempo. Lo sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que haga?
Tomó mi mano, la miró, y luego dijo, quiero que regreses a casa. ¿A dónde perteneces? A nuestro hogar, el tuyo y el mío, para poder cuidarte, y los niños puedan ver que has vuelto y que todo estará bien entre nosotros. Esto era exactamente lo que quería. Recordé mi último pensamiento antes de ser disparado. Lo último que recordé fue arrepentirme de que no hubiéramos intentado mejorar nuestra relación y de que no hubiera intentado perdonarla. También recordé el dolor que sentí, sabiendo que podría perderlos a todos. Quizás esta herida fue una especie de despertar, una advertencia de que podría perderlo todo en cualquier momento, y no quería morir solo. Mi padre una vez me dijo algo cuando estaba enojado con un amigo que me había fallado. Me dijo, ¿quieres estar enojado o ser feliz? No puedes estar ambas cosas. Tenía razón, más de lo que pude entender en ese momento. Carol merecía una oportunidad para explicarse. Merecía una segunda oportunidad. No tenía derecho a ser juez y verdugo porque estábamos en este matrimonio juntos. Teníamos hijos y un hogar. No estaba solo, y no tenía derecho a tomar una decisión que afectara a todos pero solo me favoreciera a mí. Ella rompió nuestro acuerdo cuando me fue infiel, pero ambos hicimos un voto, para bien o para mal. No podía aprovechar una parte de esta promesa mientras ignoraba la otra. Está bien, vamos a casa. Intentemos resolverlo y salir adelante. Estoy listo para intentarlo, dije. Su mirada, llena de amor y devoción, me convenció de que teníamos una verdadera oportunidad de quedarnos juntos como familia. Regresé a casa y me recuperé completamente de mi herida. En 4 semanas, volví a trabajar en un escritorio, y en 6 meses, regresé a mis tareas a tiempo completo. Ed y yo resolvimos muchos más casos, y recibí el rango de teniente. Ed se convirtió en detective de primera clase, pero se detuvo ahí, fue su decisión. Más tarde recibí una promoción a capitán en mi propia unidad. La vida siguió como de costumbre. Extrañaba el trabajo de campo, pero era mucho más seguro. Carol estaba emocionada cuando recibí la promoción y el trabajo en el escritorio, y pude ver por qué. Me recordó el frío y el dolor en mi pecho en los días frescos. Carol y yo pudimos reparar nuestra relación y volvimos a ser pareja. Su nuevo trabajo era más intenso, pero también más transparente. Siempre me informaba de dónde estaba y nunca llegaba tarde sin llamar y explicarme. Me presentó a todos sus colegas y se aseguró de que supiera quién era quién. Dijo que podía llamarla en cualquier momento por cualquier razón, y siempre respondería. Hizo todo lo posible para que volviera a confiar en ella, y con el tiempo, en realidad comencé a hacerlo. Hicimos el amor por primera vez 3 meses después de que regresé a casa. Tomó más tiempo de lo que esperaba porque aún luchaba con las visiones que se me venían a la mente en momentos inesperados. Antes de hacerlo, le pedí a Carol que me contara todo lo que sucedió entre ella y Jeff. No le gustó, pero me lo dijo, y admito que no fue tan malo como imaginé. Tuve pesadillas, algunas sobre el tiroteo, y otras sobre Carol y su amante. No puedo decir cuáles fueron peores. Carol parecía poder discernir exactamente de qué trataba la pesadilla y trataba de ser especialmente cariñosa en esos momentos. Ayudó. Creo que su sugerencia de probar algo nuevo en la cama también jugó un papel. Dijo que en lo que probáramos, yo sería su primero. Esto complació mi ego. Volvimos casi a lo que éramos antes de su traición. Los niños crecieron, fueron a la secundaria, luego a la universidad, y seguimos juntos. Los niños se casaron, tuvimos nietos, y seguimos juntos. Éramos marido y mujer. Nos amábamos y cuidábamos el uno del otro. Pero aquí está lo importante, nunca pudimos regresar al mismo nivel.
Siempre tuve una pequeña duda en la parte de atrás de mi mente. Cada vez que ella se retrasaba o regresaba más tarde de lo prometido, la observaba cuando estábamos en fiestas de amigos o barbacoas. Me preguntaba quién la llamaba cuando sonaba el teléfono y ella contestaba. A veces solo la observaba cuando no sabía que la miraba. Me ponía nervioso cuando decía que salía con amigos, y siempre me quedaba despierto hasta que regresaba. En los primeros meses, fue especialmente difícil, pero con el tiempo, se hizo más fácil. ¿Me volvió a engañar? No, lo sabía, y sabía que nunca lo haría de nuevo. Una vez me dijo que lo peor de la infidelidad no es que te atrapen, no pagar el precio por ello, y no perder la confianza. Dijo que esas cosas se podían recuperar con el tiempo, y que yo podría aprender a confiar en ella nuevamente. Pero lo peor para ella era ver el dolor en mis ojos cuando me enteré de su traición. Dijo que eso la perseguía. Aún se despertaba por la noche cuando menos lo esperaba, y todo volvía a aparecer ante sus ojos. Dijo que aún veía un destello de duda en mis ojos, incluso ahora, años después. Y dijo que el dolor que experimentó en esos momentos fue peor que cualquier cosa que haya sentido, peor que el dolor del parto. Así que, ambos pagamos por sus errores. ¿Somos felices juntos? Sí, somos felices donde queremos estar el uno con el otro. Pero, ¿podría haber sido mejor? Sí, si ella no me hubiera engañado, todo podría haber sido mejor. Aún me siento enojado a veces por haberlo perdido, pero lo prometo, en la alegría y en la tristeza, las consecuencias son realmente desagradables. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Mi impresión es que la historia fue interesante, pero el argumento es un poco trillado. ¿Cuál es tu opinión? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.